eso, encantada de teneros otra vez y tener la oportunidad de dar esta charla Dharma. Y sobre todo os quería recordar que os relajéis, que esto no es una conferencia intelectual, que no sé, o sea, es mejor no tomar notas en realidad para no, porque si tomamos notas ya está la mente viendo a ver si que no se nos, que no se nos esto, que no se nos escape nada y entonces nada, así es como se escapa. Si tratamos de no que no se nos escape, se nos escapa, pero si nos relajamos, nos abrimos. Y en el Zen se dice hasta escuchar con los pies. O sea, si escuchamos con los pies, ¿cómo vamos a tomar notas? A menos que los pies tomen notas, pero entonces no están escuchando. O sea, sé que en el Zen se escucha con, dice, escuchar con los ojos, escuchar con las manos, escuchar con los poros, escuchar con los pies, porque las charlas dharmas están configuradas de forma que se crea una energía, un pequeño vórtice de energía que va llegando a donde tiene que llegar, pero si tratamos de atraparlo, entonces no llega. Es lo mismo que repetía con la canción de Afirmando la mente corazón. Si tratamos de ir hacia ellos, se escapa. Si nos relajamos y nos abrimos, pues está siempre ahí. Eso era lo primero, cómo se escucha una charla Dharma. Y lo segundo es que os quería recordar que el libro del que vamos a tratar hoy, que se llama La lámpara escondida, se estructuró de acuerdo a otro libro que os dije que se llama La transmisión de la luz, que que cuenta la historia de la transmisión de mente a mente a través de nuestros ancestros de la India, China y Japón, aunque en Japón este libro acaba, pero sobre todo os quería recordar que los acontecimientos que surgen en la India son siempre sucesos milagrosos, mágicos, sobrenaturales, pero luego este tipo de acontecimientos ya no sucede posteriormente en la China o en el Japón, pero vais a ver este tipo de elemento sobrenatural, mágico y milagroso en los koans de los ancestros indios que vamos a ver hoy y en la misma historia que traemos para hoy. Nuestros ancestros indios vivieron desde el siglo sexto antes de Cristo al siglo sexto después de Cristo. Y esto no son fechas como para que, para que las tengáis que aprender, es simplemente para ponerlo en un contexto histórico. Pero no hay que memorizar nada. A ver, ok. En la lámpara escondida, el Koan 2 o capítulo 2 o historia 2 se llama Anoja busca el yo. Anoja, con A. Y este koan, esta historia viene de la India y es del siglo sexto antes de Cristo. Anoja fue una gran reina en la época del Buda. Shishin, are you gonna put the story por si no la tenéis? Aunque no hace falta que la sigáis, pero le había pedido a Shishin. It's okay. Anoja fue una gran reina en la época de Buda. Su marido, el rey Mahakapina, tenía 1000 ministros para ayudarlos a reinar el país. Un día, mientras el rey estaba en un parque acompañado por sus 1000 ministros, conocieron unos mercaderes que venían de Sarasvati, quienes les transmitieron las enseñanzas del Buda. Al escuchar estas, el rey y sus ministros inmediatamente salieron para Sarasvati. Pero antes de partir, el rey envió un emisario con el siguiente mensaje para la reina. Él te da todo su poder real. Disfruta de todo el placer y la gloria. Por el contrario, Anoja dijo, el Buda no puede haber venido solo para el beneficio de los hombres, sino también para el de las mujeres. Mientras tanto, el Buda veía en su mente a Mahakapina y a sus ministros acercarse al lugar donde él se encontraba.
El Buda también percibió que el rey y sus ministros estaban listos para recibir sus enseñanzas. El Buda los esperó debajo de un ficus a la orilla de un río. Cuando el rey y sus ministros vieron al Buda con su halo de 6 colores irradiando de su cuerpo, ellos se acercaron y le rindieron homenaje. Entonces el Buda les dio un discurso. Después de escuchar el discurso, el rey y todos sus ministros tuvieron una realización profunda y le indicaron al Buda que querían seguir sus enseñanzas. Mientras tanto, la reina Anoja, enterándose de la partida del rey hacia Shravasti, mandó a buscar las mujeres de los 1000 ministros y juntas siguieron los pasos del rey. Ellas también llegaron al lugar donde se encontraba el Buda y viendo su halo de 6 colores le rindieron homenaje. El Buda, utilizando sus poderes sobrenaturales, había hecho a los ministros y al rey invisibles para que sus mujeres no los pudieran ver. La reina preguntó dónde se encontraba el rey y sus ministros. El Buda les dijo que esperaran un poco y que luego ellos vendrían. Entonces el Buda dio otro discurso a través del cual el rey y sus ministros se iluminaron. La reina y las mujeres de los ministros tuvieron una realización profunda. En ese instante ellas vieron a sus maridos. Entonces el Buda le preguntó a Anoja, ¿preferiría seguir al rey o realizar la naturaleza del yo? Sin dudarlo, ella respondió, realizar la naturaleza del yo. Pues esta es la historia que tenemos para hoy. Y siempre esto para trabajar en un koan por lo general, o sea, es importante que primero lo leamos y, y luego esto meditemos en él, lo contemplemos, lo reflexionemos, tratando de captar el espíritu que nos transmite esta historia, ¿no? Que es lo más importante que nos transmite esta historia, ese es su espíritu. Este koan trata sobre el hambre espiritual de estos monarcas que aunque vivían vidas privilegiadas de opulencia y riqueza, lo abandonan todo a cambio de conseguir la riqueza espiritual. Quizás os preguntéis qué tipo de enseñanza estaba el Buda impartiendo, que estos monarcas, con sus 1000 ministros y 1000 consejeras, abandonan el palacio y sus riquezas para seguir una vida de mendicantes. Pues estas enseñanzas son las 4 nobles verdades y el camino del medio. Las 4 nobles verdades, como sabéis, es que la vida conlleva sufrimiento. Sufrimos porque nos aferramos a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, como vimos anteriormente en el poema de Afirmando la confianza en la mente y corazón. Y el tercer noble verdad es que el sufrimiento puede cesar si dejamos de aferrarnos a nuestros deseos. Cuarto, y otra vez, no es que no tengamos deseos, el problema es el aferramiento a los deseos. Y el cuarto, para ayudarnos a paliar nuestro sufrimiento, el Buda enseña el camino del medio. Se cuenta que el Buda comenzó sus primeras enseñanzas diciéndole a sus oyentes que tomaran el camino del medio. El camino del medio entre el ascetismo extremo y la indulgencia sensual por el otro lado. Entre dos opuestos cualesquiera que sean se encuentra el vacío o sonyata, que no es la nada. El vacío no es la nada, sino un vasto potencial creativo
El vacío es un vasto potencial creativo. El camino del medio es fluido y lleno de posibilidades para nuestras vidas. El camino del medio también se llama el gran camino, el camino supremo o el camino más alto. El maestro zen japonés del siglo XX, Ukiyama Roshi, dice: si queremos mirar más profundamente en la noción budista de la vida, tenemos que practicar las enseñanzas de interdependencia y del camino del medio. La visión de que todas las cosas existen es un extremo. La visión de que nada existe es el otro extremo. Esto quiere decir que nuestra propia vida no puede concebirse como un bulto existente o como no existente. Durante el siglo segundo después de Cristo, y tampoco os tenéis que memorizar esta fecha, es solo para el contexto histórico, nuestro antepasado indio, Nagarjuna, fundó la Escuela del Camino del Medio y escribió los versos fundamentales sobre el Camino del Medio. Y os he traído un ejemplo. Este Nagarjuna es nuestro ancestro 15 de la India y era un hombre, o sea, más allá de lo que podemos concebir que un hombre puede ser. Y ha sido siempre uno de mis ancestros preferidos, ¿no? Um, Hizo muchísimas cosas y que ahora mismo no tengo tiempo de nombrar. Pero mirar este poema, uno de sus poemas, se refiere al yo falso. Este yo no existe en lo que ve, oye, siente y todo lo demás. Lo repito, este yo no existe en lo que ve, oye, siente y todo lo demás. Y la segunda estrofa dice: si no existe quien posee la vista y el oído, el tacto y todo lo demás, tampoco estos existen. Repito la segunda. Si no existe quien posee la vista y el oído, el tacto y todo lo demás, tampoco estos existen. El Koan 15, porque es el ancestro número 15, de la transmisión de la luz, cuenta la historia de la iluminación de Nagarjuna y dice así: cuando Kapimala, el 14º ancestro, respondió a la invitación del rey Naga, recibió una joya que colmaba los deseos. Nagarjuna preguntó: esta es la joya suprema del mundo. ¿Tiene forma o no tiene forma? Kapimala respondió: tú solo sabes si tiene forma o no. O, de otras maneras, a ti solo te interesa saber si tiene forma o no tiene forma. Pero no sabes que a este nivel no tiene forma ni no tiene forma. Y además, esta joya no es ni siquiera una joya. Al escuchar esto, Nagarjuna se iluminó profundamente.
Nagarjuna se aferraba a los puntos de vista dualistas de la existencia y de la no existencia. Por eso Kapimala dijo, solo sabes de tener forma o no tener forma. No sabes que a este nivel ni tiene forma ni no tiene forma. La joya es una metáfora usada para describir nuestra inherente naturaleza de Buda, la máxima joya del camino. Pero luego esta joya ni siquiera es una joya, porque cualquier descripción que usemos para describir nuestra verdadera naturaleza no es suficiente, nada lo alcanza. Ninguno de los máximos halagos que pudiéramos hacer llegan a expresar la maravilla de nuestro verdadero ser. El concepto de la interdependencia de todo es fundamental para entender el camino del medio. Debido a que todo se origina de manera dependiente, nada es independiente. Por lo tanto, no hay un yo independiente. Y también porque todo se origina de manera dependiente, nada es completamente inexistente. Ahora os lo explico. Mirando mi propia vida, veo cómo mi vida se originó de manera dependiente a través de mis padres y antepasados, y ahora mi vida y mi salud continúa originándose de manera dependiente de los alimentos que como, de los muchos trabajadores que nos que ponen los alimentos a mi disposición y a las criaturas de la tierra, agua y aire que sostienen mi vida con su propia vida. Y esto para mí es muy importante, ¿no? Que mi vida dependa de la vida de los seres de agua, tierra y aire que sostienen mi vida. Necesito personalmente, por este compromiso de tomar la vida de, de estas criaturas, de, de que mi vida sea una vida de servicio. También de los 5 elementos de tierra, agua, fuego, aire y espacio que sostienen la vida en nuestro planeta. O sea que todos somos dependientes de todas estas cosas. La idea de un yo independiente es ignorancia. Mi profundo agradecimiento va para todo aquello que sostiene mi vida y para vosotras por estar aquí. Para describir la interconexión de todos los acontecimientos universales, podemos utilizar el símil de la red de Indra. Esta es una leyenda que proviene de la India. Cuando el dios indio de la creación creó el mundo, se cuenta, lo hizo como una telaraña, y en cada nudo de la telaraña ató una perla. Yo también he oído que ató un diamante, pero es igual, una perla o un diamante. Se dice que todo lo que existe o ha existido alguna vez, cada idea que se puede pensar, cada dato que es verdadero, cada dharma, es una perla o un diamante en la red de Indra. No solo cada perla está unida a cada otra perla o cada diamante está unido a cada otro diamante, sino que en la superficie de cada perla o diamante
se refleja cada otra perla o diamante en la red. Muchas veces he vivenciado cómo se manifiesta la red de Indra en mi vida. Recientemente hemos tenido mucha lluvia donde vivimos, al punto de tener inundaciones. En momentos como esos en los que estoy a punto de desesperarme, me entrego al universo y abro mi corazón pidiendo ayuda. Y siempre sucede que la ayuda llega de la forma que menos se espera. En español se dice así: nunca sabemos por qué agujero va a saltar la liebre. En otras palabras, nos referimos a la interdependencia e interconexión de la red de Indra, que se refiere a la interdependencia e interconexión de todos los seres. Hay un chiste muy conocido con relación a esto. Había un hombre muy devoto de Dios. Un día este hombre se encontró en medio de terribles inundaciones. El agua ya llegaba al primer piso de su casa, cuando llegó alguien en canoa para rescatarlo. Él dijo: no, no, váyase, que Dios me va a rescatar. Luego ya cuando el agua llegaba al segundo piso, apareció una embarcación de motor para rescatarlo. Pero tampoco quiso subirse a la embarcación de motor. No, no, váyase, Dios me va a rescatar. El agua ya llegaba al tejado. Entonces aparece un helicóptero, ¿sabes? Que tira las escalerillas esas hacia abajo. Pero tampoco, que no, les dijo que no, que se fueran, porque Dios lo iba a rescatar. Entonces el Señor se ahogó. Cuando supuestamente subió al cielo, le dice a Dios: ¿por qué no me rescataste? Y Dios le dice: pero si te mandé una canoa, una embarcación de motor y hasta un helicóptero. Pues es así, ¿no? Como nuestras ideas y nuestros aferramientos a nuestras propias opiniones nos pueden llegar hasta a causar la vida. Y cómo, ¿no? Con la interconexión de todo se manifiesta. Y si no tenemos una idea preconcebida de lo que es Dios o de lo que no es Dios, o de lo que es el todo o lo que no es el todo, pues en realidad vivimos en un universo iluminado. Cuando leí las palabras de un Roshi japonés que resulta que es el maestro de Ukiyama Roshi, se llama Sawaka Roshi, y dijo: no hay razón para esperar que nuestros insignificantes pensamientos puedan concebir la realidad de una vida inconmensurable e ilimitada. No hay razón para esperar que nuestros insignificantes pensamientos, y se refiere a todos, a todos los pensamientos, puedan concebir la realidad de una vida inconmensurable y limitada. Pero de otra manera está diciendo lo mismo que vemos siempre cuando cantamos el poema de Afirmando la confianza en la mente y el corazón, que los pensamientos no pueden alcanzar este estado, ¿no? O sea que por eso decía, siempre se repite lo mismo, ¿no? Cuando entendemos el poema de Afirmando la mente y el corazón, vamos a ver cómo esas enseñanzas se siguen transmitiendo en el Zen a través de muchísimas maneras. O sea que el camino del medio eh, lo seguimos mirando de diferentes puntos de vista, ¿no? Pero es siempre lo mismo, el dejar ir los pensamientos.
Este dicho de Sawaka Roshi puede parecer duro al principio, pero cuando consideramos insondabilidad, la absoluta insondabilidad de caminar un camino más allá de la existencia y de la no existencia. O sea, esto es sumamente profundo porque, o sea, el camino del medio podemos ver, pues normal tenemos el medio entre los opuestos, ¿no? Ahí hay un espacio vacío, sí, pero ese espacio vacío nunca acaba, o sea, ese espacio vacío entre todo es infinito. O sea que mientras más practicamos, más podemos profundizar en ese espacio abierto. Por eso, por eso el dicho de Sawaka Roshi, que cuando consideramos la absoluta insondabilidad de caminar un camino más allá de la existencia y de la no existencia, que esa fue la realización que tuvo el ancestro número 15 en la India, Nagarjuna. De eso fue lo que se dio cuenta, ¿no? Porque su maestro le dijo, tú solo sabes de la forma y del vacío. Tú solo te interesa la existencia y la no existencia, pero tú no conoces aquello que va más allá de la existencia y de la no existencia, de la forma y del vacío. Eso tú no lo conoces. Entonces en ese momento Nagarjuna se dio cuenta de la insondabilidad absoluta de ese camino entre la existencia y la no existencia, entre la forma y el vacío. Y yo personalmente siento que mis palabras solo pueden tratar en vano de describir este camino tan insondable y solo lo puedo hacer a trompicones, ¿no? Y ni siquiera seguramente es posible, ¿no? Transmitirlo en palabras porque es una vivencia. Estas palabras solamente es como un mapa, ¿no? Señalan el camino. Esto es lo que hay que hacer, pues venga, hacerlo. Estamos aquí. Estamos aquí para ayudaros cuando camináis este camino, ¿no? Estamos aquí. Este es el camino que intento caminar yo. Ah, me parece tan absolutamente exquisito el poder caminar un camino entre la existencia y la no existencia, entre la vida y la muerte, entre la forma y el vacío. Es lo mejor que hay en realidad y no hay palabras para describirlo. Por eso se utiliza la metáfora de una joya, pero ni siquiera una joya lo puede describir. Cuando practicamos vivir nuestras vidas desde el camino del medio entre la existencia y la no existencia, nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen, nuestra nariz huele, nuestra piel toca, nuestra, pero nuestra conciencia no se adhiere a los objetos de nuestra percepción. Y de aquí es que podemos entender el verso de Nagarjuna, a ver, como lo decía él, no sé si ya lo tengo. Este, este yo no existe en lo que ve, oye, siente y todo lo demás, porque es simplemente esa idea de que yo oigo, de yo, el ego siempre lo tiene que tomar posesión de todo, siempre tiene que aferrarse a todo. Yo oigo, yo huelo, yo toco, esto es mío, esto es para mí, ¿no? La idea de la separación. Pero cuando trascendemos esa, ese aferramiento a lo que oímos, escuchamos, tocamos, etcétera, simplemente oír, escuchar, tocar, pero esto es una práctica, o sea, requiere práctica, requiere práctica. Empezamos
por dejar ir los pensamientos. Así es como empezamos. Y eso es muy importante, tener esa destreza de cuando nos sentamos a meditar. No importa lo maravilloso que parezcan los pensamientos, los podemos dejar y podemos regresar a nuestra respiración, a nuestra respiración, a respiración. Porque por más brillantes que sean, siempre van a estar ahí. Y los podemos utilizar cuando nos convenga y no dejarnos utilizar por los pensamientos. Más aún, la práctica del camino del medio nos lleva a la experiencia del reino del Sambhogakaya. Oh, vais a decir, pero este nombre lo tengo que apuntar. No, no, no lo tenéis que apuntar. No importa, no es importante. Esto que voy a decir tampoco es importante, pero es bueno saberlo porque es como nos da una idea del camino, del mapa, del territorio, porque es un territorio que vamos a recorrer luego cuando estamos estamos en nuestra propia meditación. Y es bueno que sabéis, que sepáis que en el budismo el Buda se considera que tiene tres cuerpos. Y como nosotros somos todos Budas, pues nosotros también poseemos estos tres cuerpos. Intrínsecamente, claro, porque una cosa es tenerlos intrínsecamente, pero no están accesibles, y otra es a través de la práctica poder acceder a estos cuerpos. El cuerpo del Dharmakaya es el cuerpo del vacío, y no os tenéis que aprender estos nombres. Kaya significa cuerpo, y aquí Dharmakaya significa el cuerpo del vacío. El Nirmanakaya es el cuerpo de nuestra manifestación física o el cuerpo de la manifestación física del Buda. Y el Sambhogakaya, que surge de la interacción del Nirmanakaya y del Dharmakaya. En otras palabras, para hacerlo más sencillo, el Nirmanakaya es la forma. Vivimos en un mundo de forma, de cosas, los podemos tocar, sentir, oír, etc. Luego el Dharmakaya es el mundo del vacío, que es una experiencia más profunda de que todo, de que toda la forma en su esencia es vacía. Entonces cuando tenemos experiencias en estos dos ámbitos del vacío y de la forma, entonces como que empieza a haber una unión entre los dos, y esto es cuando podemos empezar a experienciar el Sambhogakaya. El Sambhogakaya es el reino de las formas vacías de luz. Formas vacías de luz. El Sambhogakaya se considera un mundo sagrado. El Sambhogakaya, o el mundo de la luz, que es mucho más fácil de recordar, es la visión que se puede desarrollar al practicar el camino del medio. En el Zen estamos muy familiarizados con el Dharmakaya o el cuerpo del vacío. Pero encontrar el vacío aún no es la iluminación. Y muchos sutras, sutras son enseñanzas, ¿no?, del Buda o de los ancestros, nos advierten que no nos apeguemos a este estado tampoco. El Sutra Identidad de lo Relativo y lo Absoluto, que espero que lo podamos ver un día, dice: estar apegado a las cosas es ilusión, estar apegados a las cosas es ilusión. Pero aquí ilusión no tiene el sentido positivo en español, aquí tiene el sentido de ignorancia, es ignorancia, el estar apegado. Espera que me he perdido por esto. Estar apegado a las cosas es ignorancia. Encontrar lo absoluto no es todavía la iluminación.
Encontrar el vacío no es todavía la iluminación. Ahora, volviendo a la historia de Anoja, busca el ser. En el comentario de una escritora budista que se llama Sandy Boucher, yo no la conozco, ella dice que Anoja realizó desde la distancia y sin, y sin, y sin haber visto al Buda nunca antes, que él ofrecía algo más valioso que todo el oro del reino, más poderoso que todas las libertades y poderes que ella había recibido en toda su vida, más, más poderoso de todos los poderes que le dejaba el rey también. Anoja marchó con sus consejeras para encontrarse con el Buda. El Buda, que conocía bien las artes mágicas, volvió al rey invisible, y cuando la reina escuchó las enseñanzas que impartía el Buda, ella se comprometió a practicar sus enseñanzas. Entonces el Buda le hace a Anoja la pregunta crucial. Sabiendo que Mahakapina estaba ahí escuchando, y le dice, ¿preferirías seguir al rey o realizar la naturaleza del yo? Sin dudarlo, ella respondió, realizar la naturaleza del yo. Pues esto, como veis, pues es muy bonito, ¿no? Y es muy significativo, ¿no? De, de que estos monarcas abandonan todas las joyas intangibles, digo tangibles, y van en pos de una riqueza que es intangible, o por lo menos de momento para ellos. Realizar la naturaleza del yo. El gran maestro japonés Dogen, en su obra famosa, que tampoco la tenéis que aprender, el Shobogenzo, que se considera como una obra maestra de la literatura religiosa mundial, tiene un capítulo que se llama el Genyokoan, que tampoco lo tenéis que aprender, y dice, tampoco lo tenéis que aprender, pero lo vamos a ver y es muy bello. Estudiar el camino de Buda es estudiar el yo. Estudiar el yo es olvidarse del yo. Olvidarse del yo es estar iluminado por las 10.000 cosas. Estar iluminados por las 10.000 cosas es liberar la mente y el cuerpo de uno y el de los demás. No queda rastro de iluminación y esta iluminación sin rastro continúa para siempre. Pues ahora os lo explico parte por parte. Estudiar el camino de Buda es estudiar el yo. Cuando practicamos Zen estamos aprendiendo a conocer el yo. Al principio lo que llamamos el yo se manifiesta como pensamiento sin fin. Ese es el yo, los pensamientos sin fin. Para ello es muy importante que cuando practiquemos Zen dejemos ir nuestros pensamientos, nuestros gustos y disgustos, lo que nos agrada y lo que nos ofende. Estudiar el yo es la segunda línea, es olvidarse del yo. Cuando desarrollamos el hábito diario de la práctica de Zen, podemos entrar en un estado de absorción interna que se llama Samadhi. Samadhi es un estado de unidad en el que los apegos del ego se relajan temporalmente y nos sentimos en unidad intrínseca con todo. Esto es lo que se conoce como olvidarse del yo.
El poema, afirmando la confianza en la mente-corazón, dice, y esto lo vimos antes, cuando todos los pensamientos desaparecen, entonces el sujeto pensante desaparece también. Ese es olvidarse del yo. Luego la siguiente línea dice, olvidarse del yo es estar iluminado por las 10.000 cosas. Cuando nuestro ego se aferra a los objetos de percepción, a lo que ve, toca, oye, etc., ese aferramiento se llama ignorancia. La visión de nuestro ego que se apega a esos objetos es una visión muy limitada de la vida, muy limitada de la vida. Cuando estamos en un estado de unidad interior, samadhi, vivenciamos la interconexión y la interdependencia de todo. Cuando el Buda se iluminó, exclamó, yo y todos los seres simultáneamente nos hemos iluminado. Cuando ya no nos aferramos, y podemos decir todo el tiempo, no tiene que ser para siempre, cuando no nos aferramos, de vez en cuando no nos aferramos, empezamos por ahí, cuando no nos aferramos de vez en cuando, eso es un buen comienzo. A los objetos de nuestra percepción, en su lugar comenzamos a percibir un universo iluminado. Cuando las fronteras de separación entre nosotros y los demás se abren, cuando se abren las fronteras, cuando liberamos nuestro cuerpo y mente de los apegos del ego, porque todos estamos interconectados y somos interdependientes a un nivel profundo, lo veamos o no, no importa, esa es la realidad más profunda. Entonces ayudamos también a liberar el cuerpo y la mente de los demás. En el vacío de nuestra verdadera naturaleza, todos somos uno, todos estamos en esa unidad. El poema afirmando la confianza en la mente y corazón lo dice así, en este estado de vacío, el otro y el yo ya no existen. Eso significa que las fronteras de separación entre uno y los demás se han abierto. Podemos escuchar a los demás desde ese lugar sin fronteras. Podemos estar ahí presentes para los demás desde ese lugar sin fronteras. Esa es la mejor manera de estar con los demás, por lo menos la forma más sanadora de estar con los demás y la forma más sanadora de escuchar a los demás sin fronteras de separación. Y la última oración la última estrofa de este poema dice, no queda rastro de iluminación y esta iluminación sin rastro continúa para siempre. Porque veis que si hay rastro, quiere decir que hay un yo. Y estamos hablando cuando el yo superficial, falso, se ha desvanecido, se ha abierto, se ha juntado con nuestra mente original, se ha unido a nuestra verdadera naturaleza. Entonces la persona iluminada no se diferencia de las demás. Y esto es muy importante para saber, o sea, cuánto trabajo ha hecho en sí una persona. O sea, porque si una persona iluminada, oh, wow, qué iluminada está esa persona, pues se está diferenciando de los demás.
Pues en el Zen llegamos a un punto que lo importante es, ¿sabes? El enso, que es el brochazo ese que es muy famoso que se da de un círculo. Hemos llegado al mismo lugar de donde empezamos, pero es diferente, porque la visión es diferente. Nuestra visión interna es diferente. Lleva años de práctica, pero el ego narcisista y apegado a la idea de sí mismo como algo independiente pasa por muchas transformaciones de apertura, o sea que es un camino paulatino que va sucediendo poco a poco. Y tenemos la imagen en el Zen que se llama la Heisi Moon. Es como la luna, no sé cómo se traduce. Gemma, ¿cómo se traduce? Soji. No sé si Soji está aquí. Estoy aquí. Ah, ok. Déjame que lo Guay, piense. No ¿podemos sé cómo. estar ahí contigo también? Sí, estáis conmigo. Estáis todas en Vale. Hawái. Heisi es como Deja, nubloso, ¿no? Bueno, vale. con neblina, ¿no? Sí, Lo pienso un poquito más. Es como vale. una luna con neblina, ¿no? Como un poco, sí. Sí, es algo así. La imagen de la luna con neblina. O sea que, ¿es ese el halo de la luna o no es? ¿Está ahí la luna o no está? O sea que no podemos saber en realidad cuán iluminada está una persona. Y es exactamente como lo expresa el maestro Dogen. Y os voy a decir estas estrofas desde otra forma diferente, con mis propias palabras. Cuando practicamos a Zen, comenzamos a entender quién somos a un nivel más profundo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Al saber quién somos a un nivel más profundo, entonces nos comenzamos a olvidar de ese yo. Cuando nos olvidamos del yo, percibimos un universo iluminado, que Dogen lo dice, esto, no, somos iluminados por las 10.000 cosas, así es como él lo dice. Al iluminarnos en este universo, liberamos nuestra mente y el cuerpo, no solo de nosotros mismos, sino de los demás. Y la última estrofa, según mis propias palabras, sería: todos los conceptos sobre la iluminación se han desvanecido sin dejar huellas. Y esta iluminación sin huellas continúa para siempre. Y simplemente quiero acabar con esta dedicación, y es que esta iluminación sin rastro brille en cada joya de la red de Indra para siempre.